Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos al profesor Marcelo Buscaglia con nosotros, que nos va a hablar sobre los principios teológicos del Nuevo Testamento que se pueden proyectar sobre la educación, en particular tomando la teología de San Pablo y de San Juan. Esta es una clase que enlaza directamente con la precedente, de manera tal que no hace falta hacer mucha introducción. Los dejo con el profesor. Bueno. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Fundación Santa Ana, que me ha invitado a compartir esta charla en este curso del 2012. A la Fundación le debo mucho desde el punto de vista formativo, espiritual y humanamente, y lo mismo al Instituto de Teología. Justamente este año se cumplen 10 años que yo ingresé a esta casa como alumno. Así que modestamente intentaré devolver un poquitito de todo lo que se me ha dado. Muy bien. En esta quinta clase conviene, después de que se estableció en la clase anterior a Jesucristo como principio de toda educación cristiana, nos conviene ingresar en lo que ocurre en la primera iglesia, en la iglesia apostólica, formación del cristiano en la teología del Nuevo Testamento. Yo ahí les acerqué un cuadro que trata de rescatar de manera sinóptica algunas cosas que vamos a tratar de iluminar hoy. El hilo conductor se puede decir que es la fe en el misterio. Esto va a conducir todas las dos partes que la clase va a intentar tener. La primera se refiere a la predicación de los apóstoles en relación a este misterio, y la segunda va a hablar de la recepción de ese misterio por parte de la iglesia, por parte de los bautizados, de los fieles, a través de la fe. En ese segundo momento vamos a tratar de ver qué frutos ha dado esa recepción del misterio a través del don sobrenatural de la fe. Muy bien. Vamos a ingresar entonces en la primera parte, que yo subtitulé Educación dinámica y eclesial en la predicación apostólica. Bien, bueno, vamos a empezar diciendo que la educación en el Nuevo Testamento ha mostrado a la Iglesia como portadora del misterio a través de los siglos, y ha establecido complementariamente dos binomios, que ahí los tenemos como pecado y gracia y misterio y gnosis. El primer binomio, pecado y gracia, tiene que ver directamente con la conversión al Evangelio, mientras que el otro ya habla de un alma asistida habitualmente por la gracia que lleva adelante un camino de perfección. Nosotros en el Nuevo Testamento esto lo tenemos bien claro en la predicación específicamente de San Pablo, donde en el corpus se ven con claridad estos dos momentos. El primero se puede rescatar en lo que se llama las grandes epístolas, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios y Romanos. En ese primer momento síntesis, la conversión al Evangelio por el bautismo muestra al apóstol dedicado esencialmente a corregir errores tanto doctrinales como morales, a amonestaciones frecuentes, a por ahí cartas un poco cargadas de animosidad, y a visitas de él o de sus ayudantes a estas comunidades a fines de poder corregir y hacer nacer a estas iglesias, ¿no es cierto? En el segundo momento del corpus nos encontramos en las cartas de la cautividad, un Pablo ya distinto. Pablo está preso, tiene un ánimo mucho más sereno y profundo, y está con cierta madurez espiritual él y sus comunidades. Los destinatarios son las iglesias de Éfeso, de Colosas, de Filipos. Están en un momento espiritual distinto, están cercanas a esta segunda síntesis que estaba planteando recién. Pablo es consciente de que se acerca el fin de la carrera y se lanza explícitamente a revelar el misterio. En esta primera parte, ¿no?, en esta predicación apostólica, hay una conciencia por parte de los apóstoles
en que ellos son instrumentos de revelación. Pablo lo va a explicitar y sus iglesias lo van a conocer como tal, esa función de reveladora, ¿no? Muy bien, toda la vida de la iglesia ha tenido en cuenta estos momentos distintos de la educación y de la formación del cristiano, ya que siempre ha partido del principio de que un alma en gracia es un alma que está viva y debe moverse hacia el Señor en el tiempo, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a tratar de mostrar es que el cristiano está llamado siempre a perfeccionarse vital y operativamente, casualmente en la conciencia de su ser cristiano. Muy bien, nosotros en los escritos apostólicos vamos a encontrar que los apóstoles mismos se encargan de mostrar, de explicitar a sus comunidades esta dinámica temporal de la educación, muchas veces alentándolos o muchas veces amonestándolos por no estar en determinado grado de acercamiento al misterio. Por ejemplo, nosotros podemos escucharlo a Pablo decir en la primera carta a los Corintios: yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, ni aún lo soportáis al presente. En la carta a los Hebreos encontramos que el autor de esta carta dice algo similar en lo siguiente, Hebreos 5 estoy leyendo. Ahí tienen algunas de las citas por las cuales voy a pasar, la mayoría están escritas en el cuadro. Hebreos 5, 11, 14. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir. El autor de la carta a los Hebreos ahí está explicando el sumo sacerdocio de Jesucristo a la luz del sacerdocio de Melquisedec. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis hecho tardos de entendimiento, pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. En todo el Nuevo Testamento entonces va a quedar claramente establecido que formar al cristiano es formar a un hombre que está renaciendo, a un hombre que va camino a formarse en Cristo, en el hombre nuevo. Hay una noción muy importante de conciencia de la propia identidad del cristiano y qué distancia guarda y qué relación guarda con el misterio. Nosotros de manera sumaria vamos a tratar de mostrar que esta formación de la identidad del cristiano es esencialmente una educación en la gracia, una educación en la gratuidad, una educación en la acción de gracias conforme a haber recibido esa participación en ese don. Es a su vez una formación en la oración y es una formación litúrgica. Hay un elemento que recorre todos estos aspectos de la formación, que es una dimensión que no quiero dejar de explicitar, que es la dimensión eclesial, sin la cual todas las otras no se pueden entender. Yo digo a modo de síntesis y no me refiero como mero resumen en la dimensión eclesial, sino que me estoy refiriendo a síntesis en el sentido de un todo que incorpora a todas las partes, ¿no? Es un todo orgánico, vivo, es un todo integral, la dimensión eclesial de todo lo que dije anteriormente. Ya que la eclesialidad en la educación del cristiano guarda una estrecha relación con el corazón del misterio. El misterio consiste en una presencia, en la presencia, ¿sí? Es la presencia de Cristo, más allá de la presencia de Cristo en la singularidad del bautizado, es una presencia comunitaria de Cristo en la iglesia como comunidad reconstituida y restaurada en Él. Muy bien.
la clave de esto va a ser aquello que le va a decir Pablo a los colosenses, ¿no? El misterio es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. No se tiene que perder de vista nunca esta noción eclesial de la dimensión de la realidad educativa cristiana. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la síntesis. La primera síntesis, que nombré Pecado y Gracia, está subtitulada como Educación como Santificación y Rescate, Humanismo Cristiano. Muy bien, decimos entonces que en el corpus paulino teníamos dos pilares o momentos de la predicación apostólica. La primera síntesis entonces la podemos situar más o menos hasta la carta a los Romanos, en donde habíamos dicho que el mensaje del Evangelio hallaba la fe y producía su primer fruto en el bautismo, en la recepción por el bautismo de ese Evangelio, ¿no? Muy bien. San Pablo esencialmente ahí encara dos problemas. El primero es la resistencia del judío-cristianismo a adherirse a Cristo por la fe y proponer una observancia ya caduca de la ley mosaica. Eso está claro en Gálatas y en Romanos, esa doctrina. La segunda cosa que ataca San Pablo es el encuentro que tiene la fe con la moralidad pagana. Puntualmente eso se concentra sobre todo en la primera y la segunda carta a los Corintios, sobre todo en la primera. En esta noción de santificación y de rescate, vamos a ver que este apóstol de los gentiles nos va a mostrar dos movimientos, ¿sí? Dos movimientos que el primero de ellos vamos a tratar de iluminarlos a partir de una palabra del Señor en el cuarto Evangelio, en donde San Juan en el capítulo 17 consigna esa oración sacerdotal, donde Cristo dice: ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. En la predicación apostólica va a haber una tensión dialéctica, una tensión dinámica entre santificar, separar, traer a la iglesia y a su vez lanzar al mundo a rescatar los fragmentos de verdad y de bien que se encuentren desperdigados. Esa primera palabra del Señor parece hablar de lo primero, ¿no es cierto?, de sacar del mundo a los suyos que están en el mundo pero no son del mundo. A este respecto nosotros vamos a escuchar a los apóstoles hablando a sus comunidades. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, escuchamos: pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado en las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois pueblo de Dios, de lo que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Bien, a San Pablo lo vamos a escuchar hablar del mismo modo. En la primera carta a los Gálatas les dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Más adelante a los colosenses Pablo les va a escribir en estos mismos términos: gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. En estos tres apóstoles está muy clara en la manera de expresarse, en la manera de escribir, la dualidad tinieblas-luz, la superación de las tinieblas por la luz, en ese primer movimiento que quise explicitar recién, de rescate, de sacar del mundo, ¿no?, para santificar, para separar. Ahora, esa santificación, esa separación no comporta un encerramiento, no comporta un repliegue sobre sí mismo esterilizante, si se quiere. En realidad es una santificación que queda abierta al curso de la historia.
San Pablo va a ser el apóstol de los gentiles, es decir, que va a ir al mundo a traer a la iglesia eso que decíamos hoy, los fragmentos de verdad y de bien que estén mezclados con el mal y con el error para transfigurarlos y santificarlos, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este segundo movimiento lo vamos a escuchar, por ejemplo, a San Pablo decir, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, con los que están sin ley como quien está sin ley para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. A los filipenses también les va a decir, por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, tenedla en cuenta. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno, a los tesalonicenses en la primera. Todo esto justo, puro, noble, está fuera de la iglesia, está en el mundo, hay que ir a rescatarlo. Esta es la concepción de sacralización, pero también de rescate de lo que hay, desperdigado. Muy bien. En la primera clase se había explicitado aquello de que el orden de la gracia no anulaba el orden natural, sino que en realidad lo toma para reconstituirlo y transfigurarlo. Este es el movimiento que estamos tratando de mostrar en esta primera síntesis. Muy bien, pasando a la segunda síntesis. Misterio y gnosis. Bueno, decía que a partir de las cartas de la cautividad en el Corpus Paulino se ve con claridad este segundo momento. Más maduro en la predicación y en la vida espiritual de las comunidades, en donde la comunicación, la revelación del misterio conlleva un camino de perfección y una participación cada vez más profunda en el conocimiento apostólico. Acá se va a establecer cabalmente que el conocimiento del misterio es Cristo mismo. La educación del cristiano no se puede reducir a una mera superación del pecado mortal y al ingreso en la vida de la gracia en la iglesia, ¿no? La educación del misterio consiste en una profundización de la conciencia de una experiencia viva, de un acontecimiento que es Cristo mismo dentro de su iglesia. Acá se podría decir que el objeto de conocimiento no es algo, sino que es alguien, es Jesucristo mismo al que hay que conocer. Gracias a esto, San Pablo en muchos de sus escritos va a decir, en Efesios 4, por ejemplo, le dice a su comunidad, ¿no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido? Y en la primera de los Corintios les dice, cuando fui a vosotros no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta es la clave. Lo que hay que conocer es una persona con mayúscula, una persona que vive misteriosamente en una comunidad reconstituida y reconfigurada en esta persona, a través del Espíritu Santo. Esta es la clave del misterio. Muy bien. Lo que los apóstoles muestran, que lo que hay que conocer no es una doctrina, o un saber específico, o un saber filosófico, o una moralidad. En realidad es el encuentro íntimo con una persona que se deja encontrar en esta comunidad que ha brotado de su Pascua. Una comunidad que tiene el poder de dar vida, tiene el poder de enseñar, de educar y conservar este misterio hasta que el Señor vuelva. Hay una conciencia muy viva en las primeras iglesias de la segunda venida del Señor, ¿no? Lo que los apóstoles han dejado en claro en la primera educación cristiana es que nuestra iglesia primero, antes que nada, fue una fe que ha engendrado una fraternidad que nació del amor a Cristo
estos hermanos que aman a Jesús se aman entre ellos, como el Señor los ha amado, y a partir de esta fe se inspira una doctrina, se inspira una moralidad, se inspira un pensamiento filosófico, ¿sí? Pero el núcleo del misterio es Cristo actuando en la iglesia, y esto se entiende exclusivamente por la fe. Esto es lo que están enseñando los apóstoles. Muy bien. Yo subtitulé ahí, además de Camino de Perfección, Educación Orante. Educación orante y sufriente me faltó poner, tengámoslo en cuenta. Ahora vamos a ir a eso y vamos a explicar por qué sufriente. Bueno, hay una estrecha relación entonces entre conocimiento de Cristo en su iglesia y ahora oración. El apóstol deja ver que su magisterio, que ha sido conferido por Jesús, demanda de una súplica, demanda de una consagración por el sufrimiento, demanda de una entrega total de su persona a su iglesia, a la persona del apóstol me refiero. Casualmente, como lo que se predica es una persona, el apóstol que predica tiene que entregar su propia persona por la predicación. Es decir, la persona de Cristo que vive en su iglesia ha hecho su Pascua por medio del sufrimiento, por el sufrimiento ha llegado a la gloria, ¿no? Por la cruz ha llegado a la luz. Esto también se tiene que dar en el apóstol. El apóstol San Pablo explicita esto de manera bellísima. Vamos a escucharlo. En la primera carta a los Efesios escribe: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos. San Pablo está rezando acá. San Pablo, cuando hace la acción de gracias y toca estos temas, del conocimiento, de que alcancen el conocimiento, que conozcan a Jesucristo, está rezando por la comunidad. A los colosenses les escribe, Colosenses 1, 9, 10. Por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros, desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Un poco más adelante de esta misma carta a los colosenses va a explicitar no solamente la dimensión orante, sino la dimensión sacrificial, la dimensión doliente, sufriente, de él como apóstol, como maestro. Colosenses 1, 24, 29. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro, conforme a la misión que Dios me concedió, en orden a vosotros, para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones, y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por esto precisamente me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa personal y poderosamente en mí. Acá estamos entonces con la consagración por el sufrimiento, ¿no? Como decía el apóstol. Él es consciente de que la Pascua de Cristo avanza en su propia vida de entrega y oración como una hostia viva por el crecimiento de sus comunidades. Muy bien. Con esto estamos tratando de configurar la primera parte de la clase. Vamos a ver ahora qué pasa con el misterio en cuanto a su recepción a través de la fe. Pusimos ahí fe como don, fe y entrega filial,
fe, Eucaristía e Iglesia. Vamos a entrar al primer punto. Privación universal de Dios, gratuidad, universalidad del don, tarea de enseñar perfeccionada por la caridad. Muy bien. En toda la vida natural, como la vida de la gracia, han de entenderse desde la gratuidad. Dios en su infinito designio amoroso se ha dado, sin necesidad de nada, ha participado su ser a la creación en general y su imagen y semejanza al alma humana en particular. Esto como un don especialísimo para, como se ha escrito bellamente, se ha creído bellamente, todo esto para encontrarse a sí mismo en el hombre y poder ser amado como solo Él es capaz de amarse. Esa participación de la vida divina en el hombre se ha leído muchas veces así, ¿no? En la carta a los Efesios nosotros leemos: pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Jesucristo, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Muy bien, esta vivificación en Cristo se da en el orden sobrenatural, así como nuestra alma fue sacada de la nada y dada al ser en el orden natural. Lo que Dios ha hecho en nosotros es producto de un amor de predilección, en el que nos ha amado en su Hijo gratuitamente. Esta es la primera idea que vamos a tratar de trabajar acá. ¿Por qué? Porque la gratuidad en realidad es un eslabón esencial para poder concatenar una noción de educación cristiana, no solamente al principio, sino en todos los tiempos. Si no se entiende el don gratuito, no se puede uno saber salvado, necesitado de la salvación, no se puede uno saber pecador, y no se puede saber salvado gratuitamente, no se puede saber salvado como un don, si no se entiende la gratuidad. La noción de don recibido gratuitamente, además, abre el camino para que el alma se disponga a la pedagogía divina. Esta pedagogía divina que tanto da vida como educa y conduce a la plenitud, una plenitud que en ningún momento se merece. En eso han insistido suficientemente los apóstoles en su predicación y en su educación. Si hacemos una brevísima reflexión con lo que es la educación hoy la educación está planteada básicamente como un derecho o como una obligación, un derecho del que recibe la educación, una obligación del que la imparte, pero es necesario restaurar a la educación en una perspectiva de donación, de obsequio, de entrega amorosa por parte del que educa. Recuerdo que en la primera clase se habló de educandidad, era el término, donde quedó claro que el hombre debe educarse. Un cristiano que se sabe cristiano tiene la obligación moral de dejarse educar, porque es una manera también de dejarse dar vida. Muy bien. Ese deber educarse entonces es la respuesta moralmente adecuada, más adecuada al que nos amó primero, el que nos amó primero con mayúscula. A eso nos referimos. Ahora, si esto nosotros lo trasladamos, en estas primeras clases se dijo que el único maestro era el maestro con mayúscula, era Cristo, ¿no? Ahora sí, esto lo trasladamos a los educadores con minúscula, que podemos llegar a ser nosotros. Hay una inteligencia que creo yo que arroja la noción de gratuidad.
En principio uno tiene el honor de educar porque primeramente fue educado y sigue siendo educado toda la vida. Y de algún modo uno ha sido educado y es educado porque ha sido amado. Las personas que nos han verdaderamente educado, sistemática o asistemáticamente, de algún modo nos han amado y han entregado parte de su ser por nuestra educación. Así que uno tiene el deber de educar amando primero, para poder seguir con esa noción de gratuidad en la educación, ¿no? En definitiva, uno ha sido educado y sigue siendo educado por amor de otro que lo amó y se entregó algo de él para que uno pueda hacer lo poco que llega a ser en la vida. Así que en esta perspectiva de educación, si se deslinda la noción de gratuidad, no se puede entender el amor, y me animaría a decir que en la educación cristiana, si no se ama, no se puede educar a nadie, definitivamente. Es una educación estéril que en realidad no es educación, si no se ama primero a quien se debe educar. Muy bien, en los apóstoles esto se ve explicitado en el modo maternal, afectivo, paternal, que tanto Pablo como Juan y San Pedro le comunican esto a las comunidades, sienten esto por sus comunidades. En la primera carta a los tesalonicenses escuchamos a Pablo: aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. De esta manera, amándoos a vosotros, queríamos daros no solo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque habíais llegado a sernos muy queridos. A los filipenses Pablo les va a escribir de manera similar: y es justo que yo sienta así de todos vosotros, pues os llevo en mi corazón, partícipes como sois de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa del Evangelio, pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. A la misma comunidad, a los tesalonicenses les dice: como un padre a sus hijos, lo sabéis bien, a cada uno de vosotros os exhortábamos y alentábamos, conjurándoos a que vivieseis de una manera digna de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. A los Gálatas les va a decir una de las pocas cosas amables que le dice a los Gálatas: hijos míos, sí, está enojadísimo con los Gálatas, hijos míos, por quien sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Eso es clave, eso le da todavía una vuelta más a la cosa. Está formando a la persona, está formando a Cristo en ellos. Si no empieza entregando su propio ser, no puede formar nunca a Cristo en nadie. Eso es consciente el apóstol. A los corintios le dice una cosa muy linda, muy interesante en esto, que también abre un poco más de inteligencia a esta cuestión. Primero a los Corintios capítulo 4. No os escribo estas cosas para avergonzaros, también les ha dado. Bueno, no os escribo estas cosas para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Pues aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Esta oposición entre pedagogo y padre. Pablo, cuando tiene que explicar lo que él llama su Evangelio, la justificación por la fe y no por las obras de la ley, a los Gálatas y a los romanos, sobre todo a los Gálatas, hace una distinción muy clara entre pedagogo y maestro. La palabra pedagogo sí la usa, la palabra maestro no la usa tan claramente, pero cuando se tiene que referir a la ley, una de las cosas más livianas que dice de la ley es que la ley es un pedagogo hacia Cristo. Es decir, la ley es el que conduce hacia Cristo, pero no es maestra la ley. No es maestra porque no ha dado la ley no puede dar la vida por nadie. Cristo sí puede dar la vida por todo el universo, la dio. Por toda la creación la dio. Por eso Cristo es maestro.
y la ley no puede ser maestra. Por eso la ley no ha podido educar en el sentido de engendrar y de formar a Cristo en otro. No puede hacer la obra de Cristo la ley. Esa es la caducidad del problema que él plantea con el legalismo, ¿no? de esa carta. El maestro entonces es sinonímico acá con el Padre, que no solo transmite un conocimiento, sino que da vida, engendra, de algún modo forma un ser nuevo. En esta noción de gratuidad rescatemos como final de la noción que educar, cristianamente entendido, plenamente entendido, educar no es solamente dar, sino que es darse a uno mismo, si no, no hay educación posible. Muy bien. Cuando armé esto pensaba, si San Pablo y San Juan sobre todo nos han mostrado cómo se puede ser hijos en el Hijo, creo yo que de algún modo también nos han enseñado a ser maestros en el Maestro, con las limitaciones del caso, pero ahí creo que el paralelismo es válido. Muy bien. Fe y entrega filial. El título que primero había pensado yo era fe y obediencia. Yo lo pondría entre paréntesis, la obediencia. Ahora lo vamos a decir por qué. Obediencia es una palabra muy de San Pablo, pero no la tenemos que entender como San Pablo no la explica. Así que vamos a hablar mejor de fe y entrega filial y ya vamos a tocar el tema de la obediencia. Bien, la obra de la salvación de Cristo Jesús es una obra de entrega filial al Padre, de obediencia al Padre. Por ella la desobediencia del hombre ha sido reparada y el que cree en Cristo se hace capaz de volver al Padre, ¿no? Por medio del amor y de la conformidad con su voluntad. Esa es la obra de la redención. Nosotros en el cuarto evangelio vemos que Juan, con una mirada contemplativa muy profunda, deja al descubierto, muestra realidades respecto a la misión de Jesús. Se podría de algún modo empezar con una pequeña síntesis diciendo que en el cuarto evangelio queda profundamente establecido que el misterio de la encarnación ha mostrado que a la igualdad consustancial de las personas se le ha sumado, al asumir la naturaleza humana, la segunda persona, ¿no? La persona del Verbo, una sumisión voluntaria, amorosa y total de la voluntad de Cristo a la voluntad de Dios. Sin confusión de las dos voluntades, hay una adhesión de una voluntad hacia la otra. Este es el principio de lo que vamos a tratar de explicar en esos dos últimos puntos de la charla. Vamos a escuchar al apóstol poniendo palabras en boca de Cristo en el cuarto evangelio. En Juan 5 lo escuchamos al Señor decir: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. En Juan 6 el Señor dice: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Un poco más adelante, en el 15, siempre el cuarto evangelio: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese obrar de Cristo, San Juan lo expone como garantía de una presencia, de la presencia del Padre en el Hijo encarnado. Por eso que en el capítulo 8 San Juan le hace decir a Jesús: el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Tanto la predicación de San Pablo como la predicación de San Juan queda perfectamente establecida la estrecha relación entre llegar a ser hijos adoptivos de Dios y obediencia, ¿no? En tanto que se deben asimilar las costumbres del Hijo, mirando y asumiendo el ejemplo de Jesús, que se ha adherido con su voluntad a la voluntad del Padre. Nosotros escuchamos al apóstol San Juan en la primera epístola decir lo siguiente, en el capítulo 2: en esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él.
pero quien guarda su palabra, en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como él vivió. Acá la noción de conocer es fundamental para poder entrar en la inteligencia del pasaje. Conocer acá no es una mera posesión de un dato consciente que se sabe. Acá conocer implica algo mucho más grande. Claro que incluye también el asentimiento intelectual sobre algo, sí, sin duda, pero implica un trato personal e íntimo con a quien se conoce, ¿no? Un trato con quien se conoce. Por eso que está estrechamente ligado al tema de la fe. Acá conocer es sinonímico de creer. Es sinónimo de creer y puntualmente de creer en. Teológicamente se hace una distinción entre creer a creer en. Creer a y podría prestar asentimiento intelectual a lo que otro dice, mientras que creer en, que es la inteligencia que está aplicando acá el apóstol, sinonímica de conocer. Creer en es entregarse totalmente al que está diciendo lo que está diciendo, porque me involucra personalmente. Vuelve a aparecer la idea de la entrega. San Juan usa la expresión creer en su nombre 34 veces en el cuarto evangelio. Y en la primera epístola lo usa 3 veces, una epístola muy corta, ¿no? Esto estamos tratando de perfilar la noción de entrega filial, total, voluntaria. En la guarda de los mandamientos, entonces, por la adhesión de la fe, está la garantía del verdadero conocimiento de Cristo. Ese conocimiento, ese misterio que están revelando los apóstoles, no es posible si no hay una entrega total de la persona a la persona de Cristo. Del mismo modo que el Hijo se entrega al Padre, la Iglesia se tiene que entregar a su esposo. Si no, no hay conocimiento del misterio posible. San Pablo, a este respecto, pone a la obediencia como causa eficiente de la redención. Más allá del sacrificio de la cruz, San Pablo ve en la cruz un modo material en que la adhesión a la voluntad del Padre se lleva a cabo, pero lo que ha salvado al mundo es la obediencia de uno, haya sido en forma de cruz o haya sido de otra manera, pero es la obediencia la que restaura lo que estaba perdido, lo que estaba destruido. Pablo lo que muestra, yo quería leerles algo, perdón. En Romanos 5, puntualmente Pablo dice aquello famoso de: así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Ahora, hoy hablábamos de la subtitulación, si era entrega filial o era obediencia, o en realidad las dos cosas, complementariamente trabajando. La noción de obediencia a la que Pablo tanto acude en su predicación, hay que entenderla en el sentido de que la ley no ha sido abolida radicalmente, sino que por lo contrario ha sido radicalmente interiorizada. La exigencia del amor que Cristo manda se expresa por la ley del mismo Cristo. Así va a hablar San Pablo, va a hablar de la ley de Cristo, el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Tanto para Pablo como para Juan, la ley nueva es Jesucristo. Él es la ley. Pero hay que entender entonces la noción de obediencia bajo esta visión de entrega amorosa y filial al Padre y al Hijo. Hay una noción de interiorización que no se puede soslayar para entender cabalmente esta noción de obediencia. La presencia de Cristo ahora está presente en el corazón de su iglesia, en el corazón del bautizado. En este sentido se ha interiorizado. Esto ya venía anunciado en alguna línea profética última. Aquello de derramar el Espíritu, derramar el agua, en Ezequiel 36 se escucha, ¿no? Derramaré un agua que los purificará de todas sus inmundicias,
arrancaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Se está refiriendo ya esa línea profética a lo que ha pasado en Cristo. Por eso Cristo es maestro, porque ha generado la restauración de adentro, desde adentro del cristiano hacia afuera. No de afuera para adentro. La ley del Antiguo Testamento era una noción extrínseca que había que adherirse y cumplirla, y por eso era incumplible, es lo que viene a mostrar Cristo. Eso lo demuestra claramente San Pablo en la carta a los Gálatas. La ley viene a mostrar que es incumplible. Casualmente el único que fue capaz de cumplirla fue el que se hizo maldito por todos los demás y se dejó colgar de un madero y clavó la ley en la cruz, ¿no? Muy bien. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno. Bien, yo quería pasar por la carta a los Hebreos. Voy a pasar rápidamente con esta noción de obediencia. En la epístola a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos muestra cómo la obediencia se hace difusiva de la cabeza a los miembros. Esta obediencia que la habíamos puesto como causa eficiente de la redención, se va a mostrar difusiva a los miembros por la cabeza, que como sumo sacerdote ha obedecido hasta el fin. Escuchemos la carta, en el capítulo 5. Está hablando de Cristo sumo sacerdote, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Muy bien. Vamos a empezar con el final. Con estas nociones de don, de gratuidad, de entrega filial y amorosa y obediencia a eso que se ha recibido gratuitamente, que se ha recibido infinitamente. Vamos a hablar de qué relación tiene la fe con la acción de gracias completa y perfecta que se da en la Eucaristía, dentro de la Iglesia. Y bueno, la educación cristiana debe conducir indefectiblemente a una acción de gracias, palpable eucarísticamente. Nosotros en la predicación del apóstol San Juan tenemos en el capítulo 6 del cuarto evangelio los famosos dos discursos eucarísticos. Ahí queda claramente establecida la relación de la fe con el misterio de Cristo, ahora bajo otra óptica. Cristo se muestra ahí como pan de vida bajado del cielo y que debe ser aceptado por la fe. La única manera de poder entrar en contacto con ese misterio es a través de la fe, para entender que es Él mismo el que se presenta en el pan y en el vino. Vamos a escuchar lo que dice el capítulo 6 del cuarto evangelio. Les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Ahí la fe es el instrumento que transfigura toda la realidad que Cristo ha mostrado hasta ese momento. Cristo viene de hacer la multiplicación de los panes, y a la vista de todos, y lo vuelven a buscar a Él. Y Él les dice con claridad: ustedes no vienen porque han visto signos, sino porque su estómago han llenado su estómago. Vienen por eso. La fe en la presencia de Jesús como pan bajado del cielo es la causa de la salvación eterna. Esto es lo que está tratando de conducir Jesucristo en estos discursos. Lo escuchamos decir: esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Hay una relación muy estrecha entre ver y creer acá.
hay que creer en el Hijo para poder tener vida eterna, y hay que creer en Él para poder entender todo lo que se ha visto como un signo y no como un simple milagro. San Juan no usa el término milagro, usa el término signo, a los que en los sinópticos está como milagro. Es decir, signo en el sentido de que hay una realidad palpable, una realidad material que se puede conocer, pero que remite necesariamente a una realidad sobrenatural e inteligible, claro, naturalmente, o sobrenaturalmente, mejor dicho. Muy bien, es decir que en lo que San Juan insiste en que no basta ver los milagros, sino que es necesario creer en Él, en Cristo, como hacedor de esos milagros, como instrumentos de mostrar el reino, como signos. En San Juan, creer en Él, creer en Cristo, habla de una fe actuante, de una fe operante, de una fe activa, dinámica. En la resistencia a creer en Cristo que se ve en ese sexto capítulo, hay un misterio muy grande, hay un misterio muy profundo. Tanto San Juan como San Pablo le han mostrado a Israel que no basta con ser hijos de Abraham para ser justificados y para salvarse, para tener la vida eterna. Lo que San Juan muestra es que el plan del Padre en principio es una predestinación, sin duda. El versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice el Señor, ¿no? Ahora, teológicamente es una predestinación, no es una predestinación definitiva esta acción del Padre, la de la atracción, ¿no? Hay una expresión literaria ahí que es estar creyendo. Supone la hipótesis de que la fe se tiene que mantener en el presente de manera actuante y operante. No es una cosa que se recibe por predestinación y ya está, y se tiene y listo, no. La prueba está que en el versículo 66 y 67 se plantea el drama de esa fe como perdida, recibida, donada gratuitamente, pero como no tiene una vida, no tiene una operatividad, se pierde. En el versículo 66 se ve claramente que hay algunos que lo dejan, se volvieron atrás y ya no andaban con él. En el cuarto evangelio hay un círculo que se va cerrando, diciendo de algún modo, mostrando que hay gente que cada vez se queda más afuera, y la prueba está que en el 67, el versículo 67 de ese capítulo 6, Cristo mira a sus discípulos y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Vayan. Y viene aquella palabra de Pedro, ¿no? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bien. Es decir que en la predicación de Juan, en este capítulo, se advierte y se acusa la culpabilidad de los que, viendo a Cristo como Hijo de Dios, no creen en Él. Nicodemo le dice en el diálogo: sabemos que esto no lo podés hacer si no está Cristo con vos. Un hombre no lo puede hacer si no está Cristo con él. De algún modo, hasta ahí estaba la donación. Pero ahora viene la parte operativa de la fe, que si no está, es imposible que el misterio se resuelva y conduzca a la vida eterna. La gracia del Padre no falta, pero entonces, en resumen, lo que boicotea es la cerrazón. La cerrazón a la donación. Le toca ahora al fiel entregarse a Cristo, y por más que vea los prodigios, no se entrega a Cristo. Estamos pensando en la Eucaristía, ¿eh? En la clase pasada se habló de que la palabra interpelaba. Acá está el problema. Acá está el drama de este capítulo 6. El Padre atrae hacia la palabra, pero la palabra es interpelante. Y la palabra requiere de una adhesión voluntaria para que haya redención. ¿Qué postura toma Cristo con esto? Al que viene a mí no lo echaré fuera. En la liturgia de estos días escuchamos, ¿no? El que no permanece en mí es echado afuera como el sarmiento y se seca. Más allá de la donación, la permanencia en Cristo es transfigurada sobrenaturalmente, es donada sobrenaturalmente, pero necesita de una actuación voluntaria y libre. Muy bien. Como Jesús entonces hace la voluntad del Padre, la Iglesia como esposa tiene que hacer la voluntad de la cabeza para poder hacer la voluntad del Padre. Esta es la cadena de transmisión que está latente en el misterio eucarístico.
¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Hay dos continuidades que querría decir y ya casi tenemos que ir terminando con esto. Un poco para resumir lo que hemos tratado de caminar hoy. Se me ocurre hablar de una cadena de donaciones. El Padre se ha donado en el Hijo. Y el Hijo se ha entregado a su esposa, la Iglesia. Esa cadena de donaciones tiene una respuesta actuante y operante que me atrevo a llamarla una cadena de adhesiones. El fiel tiene que adherirse al Hijo para poder adherirse al Padre. En San Juan queda clarísimo que el vehículo al Padre es el Hijo, es la puerta del Rey, si no, no hay manera de entrar. Creo yo que podríamos decir de algún modo que la Eucaristía es el modo de devolver en acción de gracias, con esa cadena de adhesiones, infinitamente dar gracias a esa cadena de donaciones que bajan del Padre al Hijo y a la Iglesia. De algún modo la Eucaristía es una manera de que nada de lo que se ha dado se pierda, sino que se recupere todo y pueda ser de vuelta la alabanza al Padre, esa alabanza al Padre que se había perdido con la caída de los ángeles y con la caída del hombre. La función de los ángeles y del hombre era devolver la alabanza al Creador. Tuvo que venir Cristo, tuvo que encarnarse Dios para volver a reconstituir ese torrente alabante y laudante. Eso resume la Eucaristía. Podríamos hablar mucho más de educación eucaristía. Nuestra educación tiene que tener un perfil último eucarístico. Nuestra educación tiene que tener un perfil laudante, alabante. Para terminar, se me ocurre pedir que... Hoy hablé al principio de devolver un poco lo que se me había dado, me acuerdo de eso, ¿no? Cuando hablé del instituto y hablé de la fundación. Se me ocurre rogar a Dios para que nos haga dignos de llevar adelante una educación glorificante de su nombre, una educación laudante, y que misteriosamente devolvamos algo de lo que hemos recibido casualmente para poder así seguir el camino y no permitir que se pierda nada de lo que se nos dio. Así es. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Se encargan de mostrar, de explicitar a sus comunidades esta dinámica temporal de la educación, muchas veces alentándolos o muchas veces amonestándolos por no estar en determinado grado de acercamiento al misterio. Por ejemplo, nosotros podemos escucharlo a Pablo decir en la primera carta a los Corintios: yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, ni aún lo soportáis al presente. En la carta a los Hebreos encontramos que el autor de esta carta dice algo similar en lo siguiente, Hebreos 5, estoy leyendo. Ahí tienen algunas de las citas por las cuales voy a pasar, la mayoría están escritas en el cuadro. Hebreos 5, 11, 14. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir. El autor de la carta a los Hebreos ahí está explicando el sumo sacerdocio de Jesucristo a la luz del sacerdocio de Melquisedec. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis hecho tardos de entendimiento, pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas,
en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. En todo el Nuevo Testamento entonces va a quedar... Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos al profesor Marcelo Buscaglia con nosotros, que nos va a hablar sobre los principios teológicos del Nuevo Testamento que se pueden proyectar sobre la educación, en particular tomando la teología de San Pablo y de San Juan. Esta es una clase que enlaza directamente con la precedente, de manera tal que no hace falta hacer mucha introducción. Los dejo con el profesor. Bueno. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Fundación Santa Ana, que me ha invitado a compartir esta charla en este curso del 2012. A la Fundación le debo mucho desde el punto de vista formativo, espiritual y humanamente, y lo mismo al Instituto de Teología. Justamente este año se cumplen 10 años que yo ingresé a esta casa como alumno. Así que modestamente intentaré devolver un poquitito de todo lo que se me ha dado. Muy bien. En esta quinta clase conviene, después de que se estableció en la clase anterior a Jesucristo como principio de toda educación cristiana, nos conviene ingresar en lo que ocurre en la primera iglesia, en la iglesia apostólica, formación del cristiano en la teología del Nuevo Testamento. Yo ahí les acerqué un cuadro que trata de rescatar de manera sinóptica algunas cosas que vamos a tratar de iluminar hoy. El hilo conductor se puede decir que es la fe en el misterio. Esto va a conducir todas las dos partes que la clase va a intentar tener. La primera se refiere a fuentes, a por ahí cartas un poco cargadas de animosidad, y a visitas de él o de sus ayudantes a estas comunidades a fines de poder corregir y hacer nacer a estas iglesias, ¿no es cierto? En el segundo momento del corpus nos encontramos en las cartas de la cautividad, un Pablo ya distinto. Pablo está preso, tiene un ánimo mucho más sereno y profundo, y está con cierta madurez espiritual él y sus comunidades. Los destinatarios son las iglesias de Éfeso, de Colosas, de Filipos. Están en un momento espiritual distinto, están cercanas a esta segunda síntesis que estaba planteando recién. Pablo es consciente de que se acerca el fin de la carrera y se lanza explícitamente a revelar el misterio. En esta primera parte, ¿no?, en esta predicación apostólica, hay una conciencia por parte de los apóstoles en que ellos son instrumentos de revelación. Pablo lo va a explicitar y sus iglesias lo van a conocer como tal, esa función de reveladora, ¿no? Muy bien, toda la vida de la iglesia ha tenido en cuenta estos momentos distintos de la educación y de la formación del cristiano, ya que siempre ha partido del principio de que un alma en gracia es un alma que está viva y debe moverse hacia el Señor en el tiempo, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a tratar de mostrar es que el cristiano está llamado siempre a perfeccionarse vital y operativamente, casualmente en la conciencia de su ser cristiano. Muy bien. Nosotros en los escritos apostólicos vamos a encontrar que los apóstoles mismos, a la predicación de los apóstoles en relación a este misterio, y la segunda va a hablar de la recepción de ese misterio por parte de la iglesia, por parte de los bautizados, de los fieles, a través de la fe. En ese segundo momento vamos a tratar de ver qué frutos ha dado esa recepción del misterio a través del don sobrenatural de la fe. Muy bien. Vamos a ingresar entonces en la primera parte, que yo subtitulé Educación dinámica y eclesial en la predicación apostólica. Bien. Bueno, vamos a empezar diciendo que la educación en el Nuevo Testamento ha mostrado a la Iglesia como portadora del misterio a través de los siglos, y ha establecido complementariamente
dos binomios, que ahí los tenemos como pecado y gracia y misterio y gnosis. El primer binomio, pecado y gracia, tiene que ver directamente con la conversión al Evangelio, mientras que el otro ya habla de un alma asistida habitualmente por la gracia que lleva adelante un camino de perfección. Nosotros en el Nuevo Testamento esto lo tenemos bien claro en la predicación específicamente de San Pablo, donde en el Corpus se ven con claridad estos dos momentos. El primero se puede rescatar en lo que se llaman las grandes epístolas, Gálatas, 1 y 2 de Corintios y Romanos. En ese primer momento síntesis, la conversión al Evangelio por el bautismo muestra al apóstol dedicado esencialmente a corregir errores tanto doctrinales como morales, a amonestaciones frecuentes. Claramente establecido que formar al cristiano es formar a un hombre que está renaciendo, a un hombre que va camino a formarse en Cristo, en el hombre nuevo. Hay una noción muy importante de conciencia de la propia identidad del cristiano y qué distancia guarda y qué relación guarda con el misterio. Nosotros de manera sumaria vamos a tratar de mostrar que esta formación de la identidad del cristiano es esencialmente una educación en la gracia, una educación en la gratuidad, una educación en la acción de gracias conforme a haber recibido esa participación en ese don. Es a su vez una formación en la oración y es una formación litúrgica. Hay un elemento que recorre todos estos aspectos de la formación, que es una dimensión que no quiero dejar de explicitar, que es la dimensión eclesial, sin la cual todas las otras no se pueden entender. Yo digo a modo de síntesis y no me refiero como mero resumen en la dimensión eclesial, sino que me estoy refiriendo a síntesis en el sentido de un todo que incorpora a todas las partes, ¿no? Es un todo orgánico, vivo, es un todo integral, la dimensión eclesial de todo lo que dije anteriormente. Ya que la eclesialidad en la educación del cristiano guarda una estrecha relación con el corazón del misterio. El misterio consiste en una presencia, en la presencia, ¿sí? Es la presencia de Cristo, más allá de la presencia de Cristo en la singularidad del bautizado, es una presencia comunitaria de Cristo en la iglesia. En la iglesia